¿Qué aprenderemos? Vamos a ver qué es una estenosis traqueal, cómo se diagnostica, qué causas hacen que se presente este tipo de patologías, cómo se hace el estudio, cómo se hace el análisis de estos casos. Podemos hablar de algunos casos reales y eventualmente de cuál es el tratamiento y la evolución de estos pacientes. Bienvenidos a un nuevo episodio de los podcasts de Protórax. Este es un espacio donde la cirugía torácica es una charla entre colegas, amigos y curiosos y donde se respira conocimiento y buenas emociones. Mi nombre es Diego Pardo, soy cirujano torácico. El tema que vamos a tratar hoy es un tema que es bastante frecuente en nuestra consulta y que posterior a pandemia también tuvo un incremento importante, y es estenosis traqueal, y queremos explicarles lo que significa y todo lo que implica este tipo de patologías. ¿Qué es una estenosis traqueal? Para empezar a hablar de la estenosis traqueal tendríamos que devolvernos un poquito y entender qué es la tráquea. La tráquea hace parte del sistema respiratorio. Tenemos que recordar que nuestro sistema respiratorio empieza desde las vías aéreas respiratorias o el sistema respiratorio superior, que es la nariz, los senos paranasales, la faringe, y llegamos a lo que se llama el espacio glótico, las cuerdas vocales, que es la laringe, para pasar al espacio subglótico, que es la conexión entre la laringe y la tráquea. Eso ocurre a la altura del cartílago cricoides, que es donde empieza la tráquea, que es un tubo que se divide en su parte final en dos tubos de un calibre más pequeño, que serían el bronquio fuente derecho, el bronquio fuente izquierdo, que a su vez se dividen en los bronquios que van para cada uno de los lóbulos del pulmón y que finalmente ellos continúan dividiéndose de manera sucesiva hasta llegar a los alvéolos. Si ustedes invierten esa imagen en su cabeza, podemos hacer una comparación, un símil con lo que es un árbol. Un tronco que correspondería a la tráquea, unos bronquios fuentes que corresponderían a dos ramas y después unas subdivisiones más pequeñas que son las ramas pequeñas que corresponderían a los alvéolos, que serían el símil de las hojas. Entonces, por eso nosotros los médicos, ustedes nos oyen hablar de árbol traqueobronquial. Ahora bien, ¿de qué está constituida la tráquea? La tráquea es una estructura vital que tiene una porción membranosa, que es una porción blanda que está en la parte de atrás, delante del esófago, y una porción anterior que está constituida de cartílago, anillos de cartílago, que realmente son los anillos que están separados, entre 10 y 13 anillos traqueales tenemos, y entre anillo y anillo hay tejido blando y músculo liso. Eso hace que la tráquea sea una estructura relativamente flexible en su parte posterior y estable en su parte anterior. Tiene una forma similar a los arcos de la arquitectura, a los arcos de una iglesia. Cuando uno entra, uno ve que el arco tiene dos partes laterales rectas y una parte curva arriba, y el piso sería la porción membranosa. Entonces, esa es más o menos la imagen usual de una tráquea. Usualmente el diámetro de la tráquea oscila entre 15 y 20 milímetros. En general es más hacia los 20 milímetros que hacia los 15, pero eso cambia mucho, pues obviamente con la anatomía y la estatura del paciente, hablando de pacientes adultos, obviamente. Entonces, esto sería, digamos, la composición anatómica de una tráquea normal. Hay dos cosas importantes a tener en cuenta. Primero, la tráquea tiene unas arterias que le llevan un flujo sanguíneo que son irrigación terminal. Cuando hablamos de irrigación terminal estamos hablando de ramas arteriales pequeñitas que vienen de las arterias tiroideas, que vienen de las arterias bronquiales y no tienen unos grandes vasos sanguíneos que la irriguen, a diferencia de otros órganos. Más adelante les voy a explicar cuál es la trascendencia de este detalle. Y la tráquea, como mencionamos al principio, está coronada arriba del cartílago cricoides por la laringe. La laringe es una estructura extremadamente compleja en su funcionamiento. Alberga las cuerdas vocales que están encargadas de permitir el paso del aire para que podamos respirar, vibrar con ese aire para generar la voz y cerrarse durante el proceso de deglución para que no nos aspiremos y la comida vaya al esófago. Entonces, estas tres funciones se desempeñan en el espacio glótico gracias a las cuerdas vocales y al epiglotis. Entonces, es un órgano que tiene una funcionalidad muy importante y que se ve afectado por una cantidad de factores externos que son los que eventualmente pueden llevar a estenosis traqueal. Entonces, hasta ahí tenemos una descripción de la anatomía, una descripción de la forma y la estructura de la tráquea. Y ahora sí, vamos a hablar de qué es lo que genera una estenosis traqueal. La primera causa de estenosis traqueal
descrita en el mundo somos los sistemas de salud. ¿Y a qué me refiero con eso? La primera causa de estenosis traqueal es la intubación orotraqueal. Uno necesita una intubación orotraqueal en muchísimas condiciones y en muchísimas situaciones de la vida. Nosotros usamos los tubos orotraqueales para dar anestesia general, usamos los tubos orotraqueales para hacer procedimientos en la vía aérea, usamos tubos para los pacientes que tienen compromiso respiratorio, neumonías y fallas ventilatorias y que van a una unidad de cuidado intensivo, o personas que desarrollan cualquier insuficiencia respiratoria, necesitan esos tubos para poder mantener la ventilación y la respiración y mantenerlos vivos. Entonces, son dispositivos médicos que se utilizan a lo largo y ancho del mundo en muchísimas situaciones. Si a eso le sumamos que también es una conducta estándar asegurar la vía aérea en pacientes que tienen traumas mayores, en pacientes que tienen hemorragias cerebrales, cualquier cosa que altere el estado de conciencia y por ende los mecanismos de protección de la vía aérea, entonces tenemos un volumen importante de personas que en algún momento de su vida van a necesitar el uso de un dispositivo tipo tubo orotraqueal en la tráquea, valga la redundancia. ¿Qué ocurre en esos eventos? Volvamos a lo que les contaba yo. La tráquea recibe una irrigación terminal. Entonces, cualquier situación que afecte ese poquito flujo de sangre que le llega a la tráquea y específicamente a la mucosa traqueal, o que genere un exceso de presión porque el tubo orotraqueal es muy grande, porque el balón del tubo está muy distendido o porque la punta del tubo está tocando la pared traqueal, va a generar un desbalance, una alteración en el equilibrio del flujo de sangre que le llega a la mucosa traqueal y por ende a las estructuras como el cartílago, y se va a formar lo que nosotros describimos como una úlcera. Esa úlcera a largo plazo lo que genera es un proceso de cicatrización, y ese proceso de cicatrización es lo que puede en algunos pacientes terminar desencadenando una estenosis traqueal. Entonces, la definición de estenosis traqueal hace referencia a una disminución en el calibre o el tamaño de la luz efectiva de la tráquea. ¿Por qué es importante una estenosis traqueal? Les voy a hacer un ejemplo relativamente sencillo. Si ustedes van por una autopista de 4 carriles en la que circulan 4 carros, cada uno por su carril a una velocidad determinada, eso es el flujo usual. Y entonces esa es la respiración usual de nosotros. Es un flujo laminar, el aire entra y sale de una manera ordenada. Pero si en esa misma autopista resulta que hay un carril inhabilitado o 2 carriles inhabilitados por la razón que sea, los automóviles que se van desplazando por los 4 carriles, los que van en su carril van a continuar en línea recta, pero los que están en los otros van a empezar a desviarse y van a generar turbulencia y va a disminuir el flujo. Eso mismo es lo que termina pasando en la tráquea. Una disminución de calibre hace que se disminuya el flujo, se aumenta la resistencia y va a generarse un fenómeno que se llama flujo turbulento. Ese flujo turbulento termina generando la sintomatología clínica que les voy a describir más adelante. ¿Qué ocurre en esa situación? Al limitar el calibre, limitamos la cantidad de aire que puede pasar. Y eso hace que el paciente empiece a sentir esa limitación porque va a tener una franja de reserva respiratoria disminuida. Adicionalmente a eso ocurre otro fenómeno y es la vía aérea normalmente está recubierta de moco. Las células de clara que están en el árbol bronquial producen secreciones y las células mucinosas producen moco que tiene una función de defensa, de atrapar el polvo y todos los elementos inorgánicos que respiramos de la atmósfera. Entonces, al haber también una disminución del calibre de la tráquea, también hay una alteración en el drenaje ciliar y en el drenaje de esas secreciones y de ese moco. Entonces, el aire no entra y el moco le cuesta más trabajo salir. Entonces, todo eso hace que el paciente empiece a tener, lo primero, dificultad respiratoria. Vamos a entrar en la parte clínica. Entonces, el paciente hace dificultad respiratoria. Segundo, un fenómeno que puede uno encontrar y que puede uno ir relativamente fácil cuando la estenosis es importante es un síntoma clínico que se llama estridor, que es un sonido, una respiración sibilante que se produce básicamente por la turbulencia que les describí anteriormente. Puede haber o no un aumento de la cantidad de secreciones que el paciente está movilizando y dependiendo del grado de estenosis que tenga el paciente, pues va a haber una consecuente limitación a la capacidad funcional, porque al no entrar suficiente aire y el paciente intentar moverse más o tener más actividad física, pues obviamente va a desarrollar limitaciones funcionales.
Hasta ahora hemos descrito cómo es la definición, cómo es la sintomatología. ¿Qué factores de riesgo podríamos nosotros encontrar para que se presenten estas situaciones? En general, los pacientes que más riesgo tienen son los pacientes mayores, pacientes adultos, pacientes diabéticos que de por sí tienen compromiso vascular o pacientes que tienen intubaciones traumáticas o que tienen intubaciones prolongadas. Prolongadas me refiero a que el paciente duró entre 7 y 10 días con una intubación orotraqueal en el cuidado intensivo, son pacientes que tienen eventualmente mayor riesgo. No quiere decir que siempre vayan a desarrollar una estenosis, pero sí tienen un riesgo incremental. Y otra situación importante son los pacientes que, a pesar de haber tenido intubaciones cortas, desarrollen un shock cardiogénico, un shock hipovolémico, otra situación que haga que la presión arterial o la presión de perfusión más bien de la mucosa traqueal sea menos. Entonces tú puedes tener una intubación corta de 1 o 2 horas, pero si durante esas 2 horas la presión de perfusión no fue la adecuada, la mucosa va a sufrir, igual que con una intubación prolongada. Entonces, esos serían los dos escenarios o de factores de riesgo que uno podría considerar. En general, el proceso diagnóstico de los pacientes podemos dividirlo en dos etapas, una etapa aguda y una etapa crónica. Aguda me refiero al paciente que estando durante su hospitalización o con una extubación reciente, el paciente empieza a presentar dificultad respiratoria o simplemente no se logra una extubación. En algunos escenarios en cuidado intensivo se hacen pruebas como los test de fuga en los que el intensivista o las terapeutas respiratorias desinflan el balón orotraqueal y uno evalúa si hay fuga de aire alrededor del tubo orotraqueal. Si no la hay, es un signo de disminución del calibre o que por lo menos el tubo alrededor está apretado contra la mucosa, entonces habría que evaluar cuál es la razón de esa disminución del calibre. Entonces, en ese escenario, en el paciente agudo, lo que nosotros regularmente hacemos es hacer una endoscopia. Uno pasa un equipo de endoscopia flexible a través del tubo urotraqueal, se retira el tubo urotraqueal y uno evalúa la mucosa traqueal. Casi siempre en la fase aguda lo que uno encuentra es mucho edema y mucha inflamación, que normalmente son casos o cuadros que se manejan con antiinflamatorios, con esteroides sistémicos o esteroides tópicos. Y en algunos casos son pacientes que van a requerir la realización de una traqueostomía para remover el tubo y pues evitar que haya una perpetuación del daño o que ese daño se extienda a las cuerdas vocales. Aquí hemos estado hablando netamente de estenosis traqueal, no les estoy hablando de ninguna alteración de las cuerdas ni de patologías de la laringe. Ese es el escenario agudo. En ese escenario agudo, ¿qué ocurre? Uno lo que procura es estabilizar la vía aérea para que el paciente pueda extubarse o para que el paciente que no se logró extubar se deja con traqueostomía y sigue el tratamiento de sus enfermedades de base. Es decir, si el paciente ingresó por una crisis hipertensiva, por una neumonía, etcétera, continúa el tratamiento y se deja la vía aérea asegurada, como ya lo hemos descrito. Venimos a la etapa del paciente crónico. Estos son los pacientes que nos llegan a nosotros a nuestra consulta. O es el paciente que está de manera ambulatoria y empieza a presentar estridor y sibilancias y dificultad para movilización de secreciones, o es el paciente que ya desde la hospitalización conocíamos que tiene una lesión traqueal y que está, por ejemplo, con una traqueostomía de manera ambulatoria. Esos pacientes los evaluamos diferente. Ese paciente, al estar ambulatorio, pues ya podemos hacer imágenes mucho más complejas, entonces normalmente hacemos tomografías de cuello y tórax con reconstrucciones tridimensionales que nos permiten a nosotros, sin invadir el paciente, ver la tráquea, ver la estructura del cartílago, ver la porción membranosa y el esófago, cómo están, el mediastino del paciente. También, dependiendo de la condición clínica, uno puede hacer evaluación con pruebas de función pulmonar. La espirometría tiene unas características específicas en los pacientes que tienen estenosis traqueal y es que se produce una imagen en cajón porque hay una estenosis fija y esta espirometría nos permite a nosotros saber si las estenosis son fijas intra o extratorácicas y si son variables, que eso sería para otro tema de fisiología respiratoria. Y finalmente, en esos pacientes se opta también por hacer una endoscopia. Esa endoscopia en el paciente crónico tiene dos escenarios y aquí cambia un poco el abordaje desde el punto de vista terapéutico de la endoscopia. Les describí la endoscopia que hacemos en cuidado crítico, que es una endoscopia con un equipo flexible. Ya para el paciente ambulatorio, como la idea es definir ya tenemos una imagen que nos ha dicho dónde está la estenosis y la idea es definir cuál es el tratamiento. A pesar de que las imágenes son muy precisas, no nos permite ver las características de la mucosa y la estructura de la tráquea. Entonces,
En el paciente ambulatorio lo que uno hace es programarlo y usualmente la preferencia en nuestro servicio es hacerle una broncoscopia rígida, que es un equipo diferente, es un equipo de mayor calibre. Como su nombre lo indica, es rígido, entonces tiene unos canales de trabajo que nos permite a nosotros pasar instrumentos, pasar balones, pasar fibras de láser y ver la tráquea funcionando. Uno ve cómo está la dinámica de la tráquea y uno evalúa qué tipo de lesión. ¿Por qué razón? Porque podemos llevar al paciente, encontrarnos que simplemente lo que tiene es un granuloma, que es una reacción inflamatoria, probablemente un tubo, o que tiene una membrana que es simplemente una banda de cicatriz pequeña, y uno en ese mismo acto endoscópico puede removerla y con eso queda solucionado el paciente. De encontrarse una lesión mucho más compleja, entonces ahí ya uno clasifica la severidad de la lesión, uno define el daño que hay de la estructura del cartílago, uno ve cuál es la extensión de esa estenosis. Normalmente lo que hacemos nosotros es medir la extensión del área estenosada, del área dañada, medir cuál es la localización en relación a las cuerdas vocales y medir cuál es la localización en relación a la carina. De esa manera nosotros sabemos cuál es la extensión total de la tráquea, cuál es la extensión del área lesionada y cuál es la relación que tendríamos entre las cuerdas vocales, el cartílago cricoides y la estenosis. ¿Cuál es el objetivo de toda esa información? En los pacientes que no son susceptibles de manejo endoscópico, como les mencioné, de resección o dilatación, se considera la resección quirúrgica. Aquí quiero hacer un paréntesis importante. Esta endoscopia nos permite a nosotros ver algo importantísimo y es qué tan madura o qué tan aguda está la lesión de la tráquea y el proceso inflamatorio en la mucosa traqueal. ¿Por qué hago esa salvedad? Porque podemos tener pacientes con lesiones traqueales que están muy agudas, están muy eritematosas, muy edematosas, y en esos pacientes uno debe tratar de diferir cualquier intervención quirúrgica. ¿Cuál es el raciocinio de diferir la intervención? Es tratar de hacer que el proceso inflamatorio pase y que la lesión quede lo mejor delimitada y lo más poquito delimitada. Uno, la tráquea, digamos que bajo este análisis, uno la tráquea debería tratar de no operarla y si la opera, operarla una sola vez y resecar única y exclusivamente el área enferma. ¿Y cuál es la justificación para eso? Es que no tenemos ningún dispositivo ni ninguna prótesis en el mundo que nos permita reemplazar la tráquea. Entonces uno trata de que la resección sea lo más precisa y lo más limitada al área enferma. Entonces, por eso no operamos pacientes en fase aguda y uno trata de diferirlos con dilataciones. Usualmente entre 4 y 12 semanas es el tiempo que se demora ese proceso en madurar cuando está muy agudo y ahí ya uno nuevamente revisa y define la extensión de la resección. En los pacientes en los que ya tenemos claridad que es una lesión que ya está madura, como les mencioné, que pasó el proceso inflamatorio, que es una lesión que está delimitada, entonces definimos hacer cirugía. Aquí viene otro punto importante. No es infrecuente que a uno le pregunten si vale la pena ponerle un stent, que por qué no se hace un manejo endoscópico con un stent. Entonces, el primer punto, los stent traqueales están aprobados por la FDA en los Estados Unidos como estrategia terapéutica paliativa para pacientes con enfermedades tumorales de la tráquea o metástasis y solo tiene un fin paliativo. ¿Por qué es importante tener eso en cuenta? Resulta que a diferencia del endotelio, que son las células que recubren los vasos sanguíneos, la tráquea está recubierta por un epitelio ciliado y ese epitelio ciliado no endoteliza, es decir, los stents que a uno le ponen en la aorta o en el corazón, el endotelio crece por dentro del stent y llega un momento donde ese stent, digámoslo de una manera coloquial, se integra a la anatomía del paciente. En la tráquea eso nunca ocurre. No existe en este momento ningún material en el mundo que permita que haya una integración o un crecimiento del epitelio ciliado de la tráquea dentro del stent. Y eso acarrea a que se presenten dos problemas con los stents. El primero, crecen granulomas en los bordes. Entonces, cuando uno pone un stent, nosotros tomamos la medida y sabemos que el stent mide, por darles un ejemplo, 2 centímetros. Entonces, distal a esos 2 centímetros, o sea, en la parte de abajo de esos 2 centímetros van a empezar a crecer granulomas. Y proximal a esos 2 centímetros también existe la probabilidad de que empiecen a crecer granulomas. Primer problema. Segundo problema.
Las secreciones se acumulan en los stents. El stent es un cuerpo extraño que no tiene manera de evacuarse o de limpiarse a sí mismo, entonces el moco se empieza a acumular o a adherir a la pared del stent y a generar un biofilm y eventualmente terminan colonizándose por bacterias. Entonces, por esa misma razón, el stent no es una alternativa terapéutica para el manejo de las estenosis benignas en pacientes que son candidatos a resección quirúrgica como tratamiento definitivo. Aquí viene el tema de la cirugía. La cirugía es un tratamiento que es agresivo, pero es el tratamiento curativo y definitivo de las estenosis traqueales. ¿Cuáles son los escenarios donde uno hace la cirugía o cómo se hace una cirugía traqueal? Entonces, como ya les mencioné antes, tenemos claro cuál es la localización y la extensión de la estenosis. Hay una regla y es que en general las lesiones o los daños en la tráquea proximal, es decir, que está por arriba de la horquilla esternal y el cricoides, incluso el tercio medio, uno lo puede abordar y operar por incisiones cervicales, es decir, por cervicotomía. Y las lesiones de la tráquea distal y la carina se operan por un abordaje por toracotomía por el tórax derecho. Ese, digamos, es como grosso modo de cuál es el abordaje quirúrgico. Vamos a hablar de las resecciones y de las maniobras que hacemos por el abordaje cervical. En general, uno lo que hace es una cervicotomía, se disecan absolutamente todos los planos cervicales, se rechazan los músculos pretiroideos en la línea media hacia los lados, y eso nos expone a nosotros la glándula tiroides, el cricoides, vemos el cartílago tiroides y inmediatamente debajo del istmo del tiroides empezamos a ver la tráquea. En este escenario, ya como sabemos dónde está la lesión, lo que normalmente hacemos es seccionar el tiroides por el istmo, se rechazan los dos lóbulos tiroideos hacia los lados. Aquí esta maniobra se hace con mucho cuidado porque acuérdense que en los surcos traqueoesofágicos están los nervios recurrentes laríngeos y de esa manera nosotros dejamos expuesta toda la pared anterior y lateral de la tráquea cervical. La siguiente maniobra es liberar la tráquea. La tráquea tiene un espacio o una fascia pretraqueal que nos permite a nosotros descender en el mediastino hasta la carina, movilizar la carina y los dos bronquios fuentes y eso hace que la tráquea quede mucho más libre y se preserva la irrigación que entra por la pared posterolateral de la tráquea. Llegado a este punto, lo que hacemos es con un endoscopio localizar el sitio de la estenosis y localizado el sitio de la estenosis lo que hacemos es seccionar la tráquea, es decir, la cortamos en toda su circunferencia. En la parte posterior se hace con mucho cuidado para liberarla del esófago y ya teniendo seccionada la tráquea en el sitio de la estenosis se remueve el cartílago o los cartílagos que generan esa estenosis y lo que se hace es después una anastomosis o una reconstrucción con una anastomosis término-terminal. Uno puede anastomosar tráquea a tráquea, la tráquea al cricoides, la tráquea al tiroides, pero siempre de manera término-terminal, es decir, borde con borde. Se hace con suturas manuales y una vez se ha terminado ese proceso de reconstrucción, uno lo que hace es volver a poner el resto de las estructuras en su sitio, es decir, volvemos a colocar, a unir el tiroides en su istmo con suturas, se deja usualmente un drenaje que sale por vía cervical y el paciente sale después de esto a monitoría, cuidado intensivo. El 99% de las veces son pacientes que salen extubados. No podemos olvidarnos que la causa de la estenosis fue la intubación. Entonces, la idea es tratarla y sacar al paciente sin la causa de esa estenosis traqueal. Hay muchos términos para este tipo de cirugías. Ustedes van a ver, van a encontrar términos como reconstrucción laringotraqueal, término terminal, reconstrucción traqueal, traqueoplastia. Hay una cantidad de técnicas que se usan en otras especialidades como las traqueoplastias verticales o en otras patologías más que otras especialidades que se usan en pacientes que tienen hipoplasias o tienen otras lesiones, pero en general lo que se hace en una estenosis traqueal es una reconstrucción con una anastomosis término-terminal. Vamos a explicar un poco lo que serían las cirugías de la tráquea distal. Como les mencioné, es un abordaje completamente diferente, se hace por el tórax derecho. Lo que hacemos es entrar a la cavidad torácica derecha, más o menos en el tercer o cuarto espacio intercostal, se rechaza el pulmón, el lóbulo superior derecho y lo que uno ve es el mediastino medio, se abre la pleura mediastinal media y uno queda al frente de la tráquea distal y el bronquio fuente derecho.
Algunos casos, en algunos pacientes, uno tiene que seccionar la vena a sigos y eso expone mucho mejor toda la estructura. Ahí se hace lo mismo que les conté en la parte superior. Lo que hacemos es liberar la tráquea en su circunferencia, movilizar el bronquio fuente, quitar la porción enferma y hacer una anastomosis. Aquí podemos hacer otras maniobras de liberación. Aquí hay un tema importante en todas estas cirugías y se me pasó mencionárleselo en la parte cervical y es que uno libera la tráquea para que no haya nada de tensión sobre la línea de sutura. Entonces, en el abordaje torácico lo que uno hace es liberar el pericardio debajo de la vena lobar inferior y debajo del hilio pulmonar para que suba el hilio derecho y el bronquio fuente derecho le da menos tensión hacia la anastomosis en este sitio. Cuando hacemos el abordaje por vía cervical, lo que hacemos es liberar el hueso yoides, liberar la laringe y hacer unas maniobras que se denominan maniobras de grillo para disminuir la tensión. Y finalmente, nuevamente este paciente sale para su manejo en cuidado intensivo. Hay un punto de discusión en el manejo posoperatorio específicamente de los pacientes con las reconstrucciones cervicales y es la flexión de la cabeza. Uno, como les mencioné, las maniobras buscan limitar la tensión. Entonces hay un escenario en el que en algunos servicios ponemos un punto de fijación en el mentón que hace que el paciente tenga la cabeza flejada. La sutura no está destinada a flejarle la cabeza, sino a recordarle al paciente que no debe hiperextender el cuello para no traccionar las suturas. Algunos servicios de cirugía torácica dejaron de usar este tipo de estrategias, pero digamos que es algo que se hace como maniobra adicional de seguridad en la reconstrucción. Hasta este momento, digamos que les he descrito lo que serían los abordajes quirúrgicos. Hay varias cosas que vale la pena destacar. Primero, la anestesia en este tipo de pacientes es un evento complejo porque por principio el anestesiólogo es quien comanda y controla la vía aérea y pues en pacientes con estenosis traqueales ya se perdió la vía aérea. Entonces es muy importante la interacción entre el equipo quirúrgico y anestesia cardiotorácica para poder coordinar cuáles dispositivos se van a utilizar para mantener la vía aérea en el paciente, cómo se va a abordar el paciente desde el punto de vista de oxigenación y ventilación, si es una estenosis traqueal en el cuello, si está en el tórax. También uno define qué tipos de dispositivos se van a utilizar. Hay pacientes que tienen lesiones traqueales extremadamente complejas en los que sabemos que por vía traqueal el anestesiólogo no va a poder ventilarlo. Entonces en ese paciente uno eventualmente puede utilizar estrategias como oxigenación por membrana extracorpórea para darle oxigenación y ventilación en el transoperatorio para la reconstrucción. Hay pacientes en los que necesitamos coordinar muy bien el momento del paso y el retiro de los tubos orotraqueales para que no se vayan a lastimar las suturas durante la movilización de los dispositivos. Entonces, aquí es importantísimo ese rol. Y el otro punto importante de mencionar es el papel de otorrinolaringología y de los laringólogos en la evaluación de la laringe. Recuerden lo que les mencioné al principio de esta charla y es la laringe tiene una función de que a uno le entre aire para respirar, esa es la primaria, tiene la función de permitirnos hablar y tiene la función de permitirnos deglutir. Entonces, antes de uno embarcarse en una reconstrucción o una reparación de la tráquea, uno tiene que estar seguro de que hay una adecuada función de la laringe. ¿Por qué es trascendental esto? Porque podemos tener pacientes en los que hagamos una reconstrucción traqueal para quitarle una traqueostomía, por ejemplo, pero el paciente tiene unos reflejos de deglución pobres o nulos y el paciente va a seguirse broncoaspirando de manera crónica, entonces no vamos a ganar nada en ese escenario de ese paciente. Entonces, la interacción con laringología es importante, la evaluación fisiológica del espacio glótico es importante y lo mismo cuando el paciente tiene lesión glótica o lesión laringea y lesión traqueal, es muy importante coordinar los equipos para saber en qué secuencia se va a hacer la reconstrucción. Las estenosis traqueales han estado en la humanidad desde que se hace intervención en vía aérea. Hay otras causas de estenosis traqueal también, como las estenosis posinfecciosas. No es infrecuente que tengamos pacientes que han tenido antecedentes de tuberculosis, por ejemplo, y la tuberculosis por su gran capacidad proinflamatoria puede lesionar la tráquea y los bronquios. Hace muchos años tuve una paciente acá en Barranquilla que era una paciente que llevaba varios meses de tratamiento como asma. Aparentemente había desarrollado un asma durante su edad ya adulta y no estaba respondiendo a ese tratamiento médico con inhaladores. La paciente se somete a una evaluación como la que les describí yo y lo que encontramos era que la señora tenía una estenosis del tercio medio de la tráquea, del bronquio fuente derecho
y del bronquio del lóbulo superior derecho que estaba totalmente destruido. Ya reinterrogándola, ella sí efectivamente ha tenido un antecedente de una infección por micobacterias varias décadas antes y eso, digamos, fue la explicación. Y ese es uno de los casos, digamos, creo yo, emblemáticos en mi carrera porque fue una resección extremadamente compleja. Fue una paciente que tocó someterla a una resección de tráquea, una resección de carina, reimplantar el bronquio fuente izquierdo, reimplantar el bronquio intermediario, reconstruir casi toda la anatomía de la vía aérea de esa paciente, que afortunadamente pues tuvo una evolución adecuada, pero digamos que es otra de las cosas importantes a tener en cuenta como etiologías de la estenosis. ¿Qué hay, digamos, de resumen de todo esto que les he descrito desde el punto de vista diagnóstico y desde el punto de vista terapéutico? Lo más importante es tener en cuenta los factores de riesgo para estenosis traqueal. Este podcast no es solo para cirujanos, sino para la gente que trabaja con pacientes y tenemos que tener en cuenta que la morbilidad de las intervenciones médicas es importante. Entonces, cuando veamos un paciente que tiene una intubación prolongada, un paciente que está muy agitado, que está desacoplado al ventilador, que está traccionándose el tubo, que está sobredistendido el balón, hay que intervenir, hay que tomar decisiones en ese paciente para evitar una estenosis traqueal. Digamos que esto les hago la descripción de cómo las tratamos, pero recuerden lo que les dije, uno la tráquea no debería operarla y si la opera, la debería operar una sola vez para poder realmente tener unos buenos resultados en los pacientes. Yo creo que en Colombia, hoy por hoy, y más aún después de pandemia, la cantidad de pacientes que hemos tenido y que tenemos de estenosis traqueal por las intubaciones del SDRA en la pandemia, por las posiciones prono, pues ha hecho que haya una muy importante experiencia en general en todos los grupos quirúrgicos de cirugía torácica en el país. Nosotros particularmente aquí tenemos una experiencia bastante amplia porque recibimos pacientes de muchos sitios de la costa Caribe y digamos que contamos con absolutamente todas las herramientas que les he descrito a lo largo de este podcast para el manejo de este tipo de lesiones. Yo les recomendaría que si están interesados en profundizar sobre este tema, sería muy interesante que pudieran acceder a videos de resecciones traqueales. Nosotros tenemos varias publicaciones en internet. Hay una plataforma que se llama BatSlam, en donde pueden acceder a este tipo de resecciones y reconstrucciones traqueales, profundizar mucho en la anatomía y la fisiología de la vía aérea, que es lo que eventualmente le permite a uno entender cómo es que termina generándose una estenosis traqueal por una intubación prolongada o por una intubación corta en determinadas condiciones y de esa manera prevenirla. Bueno amigos, vamos a recapitular un poco lo que hemos hablado a lo largo de esta conversación. Lo primero que hicimos fue definir qué es una estenosis traqueal, analizar un poquito lo que es la anatomía y la fisiología de la tráquea. Hablamos de los factores de riesgo de las estenosis traqueales y describimos cómo se hace el proceso de diagnóstico y cómo se hace el proceso de reconstrucción de esas tráqueas eventualmente. Mencionamos muy brevemente algo relacionado con el manejo endoscópico y finalmente terminamos aclarando un poco sobre algunos escenarios y otros factores de riesgo diferentes a los que mencionamos en el principio, como los factores inflamatorios. Espero que este haya sido un buen resumen de lo que es una estenosis traqueal, que sea nutritivo y que les genere curiosidad alrededor del tema. Quisiera invitarlos a oír este podcast que va a estar disponible en Spotify y en YouTube, y cualquier pregunta y duda que ustedes tengan pues será bienvenida y será respondida por parte de nuestro equipo.